אדוני תבוא חמה, מבינו נפלאות מתורתך. טוב, בעזרת השם, nuestro estudio del libro Nefesh HaChaim. Shar Dalet, parte 4, capítulo 26. Estamos en el párrafo que dice Mashenken Bechol HaMitzvot. ¿Qué página es? Chavav. Shin Mem Hei. Shin Mem Hei. Shama. Mashenken Bechol HaMitzvot. Es la primer párrafo. Nuestro estudio, Besat Hashem, en honor de nuestros queridos Jayalim en todos los frentes. Dentro de ellos, Nisim Tzviel ben Miriam Esther, Belcana ben Miriam Esther. Que sea la refuah shlema bechol hacholim והפצועים, para todos los enfermos y heridos. Que sea para el pronto regreso de los rehenes, Besat Hashem, y que a Kadosh Baruj Hu le dé etzat tová, buen consejo a nuestros dirigentes. Amén. Bueno, entonces, toda la grandeza de la Torah que estamos viendo, en todos los niveles, en todas las dimensiones, la importancia del estudio de la Torah que Neget Kulam, que vale por todas las mitzvot, y el hecho de que si un momento el mundo queda sin estudio de Torah, el mundo se destruye y regresa a Tohu Vavohu, a la nada. Que todo eso está basado en lo que estudiamos, de que la fuente y la raíz superior oculta de la Torah es más elevada que todos los mundos y que es lo más cercano a Kadosh Baruj Hu. Dice el Rav de Lojin, eso es de manera exclusiva en el estudio de la Torah. Mashenken Bechol HaMitzvot. No así en las demás mitzvot de la Torah. Afilu las mitzvot más grandes y más importantes. Afilu mitzvat atfila. Afilu la mitzvah de la tfila. Nosotros sabemos la grandeza de esta mitzvah. Mitzvah que la cumplimos todos los días, 3 veces al día. Mitzvah que según el Rambam, su fuente es de Oraita, es de la Torah. שגם אם היו חס ושלום כל ישראל מניחים ועוזבים מתפלל לא יתברך. Nosotros dijimos qué es lo que pasaría si todo Am Israel, Dios no quiera, en un cierto momento dejamos de estudiar Torah. Un instante donde no hay el aliento del estudio de la Torah, entonces el mundo básicamente desaparece. ¿Y qué pasaría si lo mismo sucedería no dejando de estudiar Torah, sino dejando de hacer tefilá? ¿Qué pasa si un momento en el día de Am Israel de repente nadie hace tefilá? Y Ulay, no solamente hablamos de la mitzvah de la tefilá, de la Shmona Esrei, no sé, Teilim, ¿sí? De todo lo que incluyamos como el concepto de la tefilá a Hashem, para alabar, para agradecer, para pedir. Entonces sucedería lo mismo
como sucede cuando dejamos de estudiar Torah, o no? Respuesta, no. No. La tefilá, con toda su grandeza, no está en la categoría del estudio de la Torah. Que también, si Dios no quiere, todo Israel dejarían y abandonarían de hacer la tefilá a Hashem. Los mundos no regresarían a la nada. A diferencia del estudio de la Torah, que como dijimos, si en un cierto momento no hay ningún Yehudí en el mundo que estudia Torah, eso significa que el mundo deja de existir. Y por eso, Velachen, Atfilá nikret bedvirei Razal Chayei Shah, la Torah nikret Chayei Olam, que Mamaram Zal beperek Kama de Shabbat. Jajamim definen a la tefilá y a la Torah con dos términos diferentes. A la Torah la denominan Chayei Olam, vida eterna. Y a la tefilá la denominan Jajamim Chayei Sha'ah, vida del momento, de la hora. O sea, la tefilá se denomina una mitzvah que es una mitzvah que nos conecta con la vida momentánea, con la vida de este mundo, Chayei Sha'ah. La vida cotidiana. ¿Qué? Mientras que la Torah se denomina Chayei Olam, vida eterna. Hasta tal punto que la Gemara cuenta en Masejet Shabbat, Daf Yud, Rava Chazie le Rabuna de ka ma'arich mitzlota. Rava lo ve a Rabuna, dos de los más grandes amoraim que tenemos en la Gemara, y lo ve que él está haciendo tefilá demasiado larga. Si nosotros vemos a una persona que hace una tefilá larga, decimos, wow, con la cabot, esta persona pone muchas cabanot en la tefilá, y por eso le tarda más. Cada palabra para él es oro. Pero Rava, cuando vio a Rabuna, ¿sí?, lo criticó. Y le dijo, Manijim Chayei Olam Beoskim Bechayei Sha'ah. Le dijo, tú dejas de ocuparte de la vida eterna para ocuparte de la vida pasajera. O sea, en otras palabras le dijo, no, ya termina de hacer tefilá y ponte a estudiar Torah. Eso fue lo que le dijo en palabras más sutiles, ¿sí? Pero se lo dijo en, ¿cómo se dice? De una manera que no le caiga como un balde de agua en fría encima, mejor. Claro, hay tres cosas por las cuales Hashem llora y van enfocadas en la Torah, no en la tefilá. ¿Qué? Entonces, la tefilá es algo grandioso, pero es la luz de la vida material, de la vida física, de la vida día a día, de la vida cotidiana. Y por eso, ¿qué pedimos en la tefilá? En la tefilá pedimos conocimiento, pedimos parnasá, pedimos teshuvá, pedimos cosas muy importantes, pedimos cosas también espirituales, también materiales, también particulares, también nacionales, pero todo al final está enmarcado en algo que es limitado, en algo que está limitado. Puede ser limitado, casi ilimitado, pero es limitado. Mientras que la Torah, como dijimos, es algo que viene de las dimensiones absolutas de conexión con Hashem,
que se consideran Hayolam, y así decimos en la Torah, en la Brajá. Cuando una persona sube la Torah, decimos Behaye Olam Natav Betochenu, y la vida eterna plantó en nosotros. La Torah es lo que transforma al pueblo de Israel en un pueblo que está conectado con el Netzach, con la eternidad, y que no tiene límite. Entonces, cuando Rabba ve a Rabuna que él, entre comillas, pierde demasiado tiempo o gasta demasiado energía en la tefilá, le dice: estás gastando tu energía en la dirección incorrecta. Si tú puedes gastar tu energía espiritual en algo que es eterno y en algo que es pasajero, ¿por qué lo gastas en algo que es pasajero como la tefilá? Gasta tu energía, tu fuerza en la Torah, en el estudio de la Torah, que es algo eterno. Y el Rav Chaim de Volozhin explica esto de la siguiente forma: She'inyan ha-tefilá, ¿qué es la tefilá? La tefilá es Osafot Tikun Be'olamot. בתוספת קדושה וברכה באותו עת הקבוע להם, ולכן אם עברה השעה שוב לא תועיל כלל להוסיף ט' בעולמות התוספת קדושה וברכה. ¿Qué es tefilá en las dimensiones espirituales internas? ¿Qué funcionamiento tiene? ¿Qué es lo que hace la tefilá? La tefilá es leosif, agregar, tikkun, mejoramiento en los mundos, betosefet kedusha u braja, con aumento de santidad y de bendición, beoto et akabu alehem, en el momento fijo de la tefilá. Shacharit en el horario de Shacharit, Minja en el horario de Minja, Arvit en el horario de Arvit, en Shabbat, Musaf en el horario de Musaf. Y por eso, ese tikkun que yo puedo lograr por medio de la tefilá está limitado al tiempo de la tefilá. Y por eso, si va a venir una persona y dijo: yo quiero hacer shacharit a las 2 de la tarde. No minja, shacharit. Yo quiero hacer minja. Escuchen bien, esto es bien serio. Y por eso, si una persona va a decir: yo quiero hacer shacharit en el horario que yo deseo hacer y no en el horario que fijaron Jajamim, entonces ahora ese tikkun por medio de esa tefilá ya no se puede lograr. Velachen im abra sha'a, si pasó la hora, shuv lo to'il klal leosif tet be'olamot atosefet kedusha ubraja. Esa tefilá no va a poder lograr dar la tet y agregar en los mundos ese agregado que se añade por medio de la tefilá, que viene a traer la kedusha, la santidad, la brajá. La tefilá, para poder funcionar, tiene que funcionar en el marco del horario que fue fijado por Jajamim, y ni un minuto antes ni un minuto después va a poder funcionar. Esa energía solamente se manifiesta en ese horario y se acabó. Una pregunta: ¿qué pasa si una persona se va acercando más al Polo Norte? Hipotético, y pasa esto en la... No me llame, cada uno en el lugar que está, ese es su horario. Pero el problema de allá es que en cierto horario comienza el día a partir de las 2 de la tarde. Mejor, ¿qué hace uno en la Antártica que medio año es luz y medio año es oscuridad? Entonces, por eso Antártica es para pingüinos y no para pingüinos. ¿Cuándo piensa trastearse? Por eso los pingüinos y los osos polares no tienen mitzvah de cumplir Torah, porque no tienen cómo. Enseñó un día, allá no vivan.
Punto de investigación. Todo tiene solución alágica, pero no en estos momentos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que la tefilá funciona en un cierto marco y se acabó. Ahí funciona, no más. No más. ¿Qué? No solamente eso, yo agregaría algo con suma humildad en el trabajar en Devolojin. No solamente que no funciona, sino que si tú haces tefilá cuando no es el horario, esa tefilá, ¿sí? Es tefilá levatalá, sombrajot levatalá, y provocan daño. No solamente que no provocan tikkun, no provocan kedushá, no provocan elevación a los mundos, sino que básicamente provocan lo contrario. Porque si tú haces tefilá cuando tú quieres hacer y no cuando fue fijado por el marco de Jajamim, entonces tú estás inyectando energía que ahora básicamente no es energía, sino que es algo que contamina. ¿Por qué? Porque no es el horario que corresponde hacer eso. Ahora no se hace esa tefilá. Todavía no llegó el horario. ¿Sí? Yo quiero hacer shacharit a las 3 de la mañana. No, en ese horario no se puede hacer shacharit. Pero no tengo tiempo a las 5 de la mañana. Pesada, lo siento mucho. Entonces no haga. ¿Sí? Vamos a ver cómo solucionamos el problema. Pero no puedes hacer tefilá antes del horario. Bueno, yo tengo tiempo a las 3 de la tarde de hacer shacharit. No, tampoco, no ese es el horario. Entonces, la tefilá cuando es en su horario es, ¿sí? Muy creativa, muy eficaz y funciona. Pero si no, no funciona, sino que funciona al revés. Pero ¿el estudio de Torah puede trasladar el horario? ¿qué trasladar el horario? Torah concentrado y de pronto se pasó la hora o no puede. Nuevamente, no entendí. ¿Qué hace con el horario? Dice, cuando uno está haciendo arbit puede trasladarlo al horario si está estudiando Torah. Pero el estudio de Torah puede esperar en arbit, no tengo idea de eso. Si uno empezó a estudiar a las 5, arbit a las 8, pero él se fue demasiado en el estudio, demasiado, puede trasladarlo. Estudio de Torah, no. Pero en arbit, yo le Levante, no eximirse de tefilá por estudiar Torah. Exacto, él está estudiando. Entonces, en un principio, alguna dice, una persona como Rabbi Shimon Bar Yochai, que no hay una respiración de él que no es estudio de Torah, entonces, Behemet, él está eximido de hacer tefilá. Entonces, cuando usted me muestra a alguien que sea como Rabbi Shimon Bar Yochai, entonces le vamos a poder decir a esa persona que no necesita hacer tefilá. Mientras tanto, sí tenemos que hacer tefilá. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene también en su vida Hayei Shah, momentos, ¿sí?, que son en estos momentos y que hay que vivirlos. Entonces por eso necesitamos hacer tefilá, bejolofen. Pero, y aquí vemos de que Omnam, Inyan העסק בתורה הקדושה הוא נוגע לעצם החיות בקיום עמידת העולמות, בל יהרסו לגמרי. לכן האדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת תמיד כדי להעמיד ולקיים כל העולמות כל רגע. זאת אומרת, les voy a dar un ejemplo. Una persona tiene una casa. ¿Sabes? Entonces, la casa se puede ver mejor o se puede ver peor. ¿Qué significa que se puede ver peor? Que se puede ver una casa abandonada, una casa donde, no sé, todo está desordenado, todo está sucio, las paredes de la casa no están pintadas, hay moho, hay, humedad, hay, muchas cosas que provocan que vivir en ese lugar se vuelva algo desagradable. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona arregla esas cosas, las mejora. Entonces, ¿qué hace? Pinta, ordena, limpia, sí, trata de encontrar algún tratamiento para que no haya humedad, etcétera, etcétera. Todo eso es tratamiento dentro de la casa existente. Eso es una forma. La otra, hay una persona que vive en una casa que en cualquier momento se está por derrumbar. No que no hay pintura o que hay humedad, no.
se está por derrumbar la casa. Las bases de la casa están por destruirse, por corroerse y deshacerse, y la casa se viene abajo. Entonces aquí ya no es, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos para vivir en la casa. No, señor, aquí o arregla eso, o la casa se le viene encima y se acabó usted y la casa. Esa es la diferencia entre tefilá y Torah. Esa es la diferencia entre tefilá y Torah. Si no hay tefilá, hay casa, pero bueno, es una casa que vivir en ella no es tan agradable. No hay pintura, no hay humedad, no hay luz, está desordenado, sí, toda la pintura se ve así, media, sí, sucia, etc. Entonces, vivir así no está bien, no es agradable. ¿Sí? Puede contaminar un poco si hay humedad, etc. Pero no es de que estoy en peligro de que se me venga la casa encima. Pero el estudio de Torah, ¿qué dijimos? Que si un momento Am Israel deja de estudiar Torah, ¿qué pasa? ¿Sí? No es de que se me ensucian las paredes, no. Me quedo sin casa. Me quedo sin mundo. Me quedo sin existencia. Porque la Torah es el alma de la existencia. Esa es la diferencia que hay entre Torah y Tefilá. Inyan esek batorah kdosha unogea le'etzem hachiut, o sea, la esencia de la vida y del mantenimiento y del sostén de los mundos, que no se destruyan completamente. Y por eso el hombre tiene obligación de ocuparse de la Torah y estudiar en todo momento, siempre. ¿Para qué? No para que su casa se vea más agradable, sino para que pueda tener casa. Para que pueda existir. No es el horario de Shaharit, el horario de Minjá, el horario de Arbit. No. Es el horario de todos los horarios. Es cada segundo, es cada milésima de segundo de existencia que depende de ese estudio de la Torah. Una pregunta, quizá usted ya lo respondió en el pasado. Por ejemplo, una persona que es un profesional, que su profesión exige trabajar en el horario donde hay las cosas de Shiva y todo eso. ¿Cómo este profesional lo balancea las cosas? ¿Qué dice Rav Volozhin en eso? Sí, ya vimos de que, según Aloján de Volozhin, básicamente el hombre tiene que dividir su tiempo en estudiar Torah, estudiar Torah, estudiar Torah y estudiar Torah. Así tiene que dividir el tiempo según Aloján de Volozhin. Y cuando era soltero, No. Y cuando Está tenga casado. tiempo libre, que siga estudiando. No, medio. Porque, por ejemplo... Pero nosotros dijimos de que, según lo que vimos en el Rav Kook y en otros, la persona tiene que también vivir. ¿Qué significa vivir? La persona tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que hacer sus cosas. Entonces, todo momento que la persona está ocupado en las cosas que realmente son necesarias para su vida cotidiana, entonces lo hace. Pero en el momento que eso no es un impedimento, el momento libre el hombre lo tiene que entregar para el estudio de la Torah. O sea, ya fe. Velot. Y no solamente eso. El Ashegam kol ikar inyan atfila ena tluya rak be'esek haTorah הקדושה ובלתה אינה נשמת חס ושלום, כמו שאמר הכתוב, והסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. עכשיו, dice el Rav, no solamente eso. No solamente como entendimos de que la tefilá es como Hayei Shah, es algo momentáneo, parcial, en sus horarios, mientras que la Torah es algo constante y que va a la esencia de la manutención de la existencia, sino que toda la tefilá que nosotros hacemos en realidad depende de nuestro estudio de Torah. O sea, la base de la tefilá es
la Torah que el Yehudí estudia. Y si no hay Torah, la tefilá no es escuchada por Akadosh Baruj Hu. Wow. Sencillo. Chas v'shalom. ¿Sabes qué es el libro? Como dice Mishlei 25, Mesir ozno mishmoa Torah, gam tefilato toeva. El que aparta su oído de escuchar Torah, también su tefilá es abominación. Dice Shlomo Amelech. O sea, de alguna forma, un momentito, de alguna forma, la tefilá es una forma de expresión de tu estudio de Torah. Podemos decir que una persona que... Hay varias formas de explicar esto, pero Ulay, esa es la cabana. Mi tefilá se va a ver y se va a expresar y se va a manifestar y a revelar en base a cómo es mi estudio de Torah. Cuanto más la persona está conectada con el estudio, su Torah está en otro nivel, en otra categoría, en otra dimensión. ¿Qué? Y por eso una persona que no estudia Torah, de alguna forma su tefilá se vuelve como algo que es mucho más superficial, mucho más desconectado de su raíz. ¿Qué? La palabra abominación, que es toeva, Toeva. el Ramjal la separa en dos palabras. Toe, va. Se equivoca en ella. Se equivoca en ella. Así él habla de esa palabra. Esa palabra. En uno de sus capítulos. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, el Rav Kook en su Sidur, o la traía, él, antes de empezar a explicar el tema, sí, las tefilot, él trae un prefacio donde ahí él habla mucho del vínculo que hay entre la tefilá y la Torah. Y la tefilá obviamente es un mundo muy profundo, ¿sí? Donde la persona se conecta con la Kadosh Baruj Hu. Pero la Torah es el olam haseje, es el olam del conocimiento. La tefilá es el olam del lev, del corazón. ¿Qué? Como dicen Jajamim, que cuando la persona hace tefilá tiene yehaben et libo, que ponga su corazón hacia Eretz Israel, hacia Jerusalén. Libo, et libo. La Torah es lev, ¿sí? La Torah se tiene que hacer con kavaná, con intención, ¿sí? Cuando una persona estudia Torah, ¿sí? Y llega, dijo Rabba, ¡ay, dijo Rabba! No, ¿qué dijo Rabba? No. ¿Sí? Cuando yo digo Baruch atá, así tengo que decir Baruch atá, ¿sí? Eso es un sefardí. Pero cuando yo estudio Torah, no tengo que decir, dijo Rabba, ¡ay, qué lindo lo que dijo Rabba! No, qué lindo. ¿Qué dijo Rabba? ¿Entendiste lo que dijo Rabba? ¿Entendiste lo que dijo Rabbi Akiva? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? Eso es poner el corazón. Eso es Torah. Eso es poner el sejel en la Torah. En la tefilá, no ponemos el sejel. No ponemos el sejel. La tefilá no es un asunto intelectual. La tefilá es kavaná. Es ponerse en dirección a Kadosh Baruj Hu y decir, yo quiero conectarme contigo y por eso te quiero leshabeach, te quiero alabar, te quiero pedir porque sé que nadie más me lo puede otorgar y te quiero agradecer por lo que me das y por lo que no me das. Y la tefilá, entonces en ese aspecto está en un nivel que está por debajo. ¿Por qué? Primero está el rosh, el sejel. Por eso la cabeza está arriba y el corazón está abajo. ¿Qué? Como explica el Balatania en
el Admur Zaken, ¿sí? De que Chabad, Chochmah, Binah, Badat, ¿sí? Es como la madre, es como la base, y las midot vienen debajo. ¿Sí? Cuando hacemos tefilá ya estamos en el olam de las midot, del gesed, de la geburá, etc. Entonces, vemos aquí dos cosas. La primera, el olam de la Torah es el olam de las bases, de la plataforma existencial. Y la tefilá es lo que mejora lo que ya existe. Pero no es la plataforma misma de la existencia. Y por otro lado, conectado con eso, por cuanto que la Torah es la plataforma, es la base, es la esencia, entonces la tefilá de alguna manera depende de la Torah. Depende de la Torah. Y por eso, sin Torah, la tefilá es como si fuera huérfana. Es huérfana. Y no solamente es huérfana, sino que Shlomo HaMelech utiliza un término más denigrante, más fuerte. Sí, toevá. Toevá es una palabra no muy agradable. En la Torah esa palabra se utiliza para cosas, ¿sí?, que no son muy elegantes. ¿Sí? La homosexualidad, todo ese tipo de cosas que son toevá, que la Torah las denomina toevá. Entonces, tefilá sin Torah está keilu, según Shlomo HaMelech, en esa dimensión. ¿Abominación? Es como ir a vomitar. ¿Qué? וכמו שאמרו רז"ל בשבת שם ומשלי רבתא פרשת כ"ח, כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת. Dijeron Jajamim en el Midrash, en la Gemara, todo aquel que estudia Torah de una manera apretada, su tefilá es escuchada, ve'en apargot nilal befanav. Sí, el pargot, el palacio no está cerrado frente a él. ובזוהר מקץ, בעץ חיים תאווה באה, תנינן מן דבאי דקודשא בריחו יקבל צלות וישתדל באורייתא. Dice el Zohar, el que quiere que Akadosh Baruj Hu escuche su tefilá, ¿qué tiene que hacer? Tefilá. No, ya ve, ¿qué vas a hacer? No, tú quieres que Hashem escuche tu tefilá, estudia Torah. Entonces, de acuerdo a eso, yo llego a la conclusión de que la persona tiene que hacer tefilá para que Hashem le permita estudiar Torah, para que le permita escuchar su tefilá. Sin harina no hay Torah y sin Torah no hay. De ahí es Chaim. La Genadin Pasuk Bashas. Y por eso la halajá está en el Shas que dice Bet HaKnesset mutar l'soto Bet HaMidrash. Esto tiene una relevancia lógica. Yo tengo un edificio que es un Bet HaKnesset y otro edificio que es un Bet HaMidrash. El Bet HaKnesset es un lugar donde se hace tefilá únicamente, no se estudia Torah. Y el Bet HaMidrash es un lugar donde se estudia Torah. Pero también se puede rezar. Yo ahora quiero transformar al Bet HaKnesset en Bet HaMidrash, o quiero transformar al Bet Midrash en Bet HaKnesset. Dice la Gemara, si quieres hacer del Bet HaKnesset Bet Midrash, mutar, está permitido, porque Mishum de Iluye Kama'al Ela Likdusha Otar Hamura. Si tú quieres transformar al Bet HaKnesset, un lugar de tefilá, en un lugar de estudio de Torah, lo puedes hacer porque estás elevando al lugar a un nivel más fuerte. Estás elevando a un lugar de tefilá a un lugar de Torah. Pero si quieres hacer al revés, si quieres volver al Bet Midrash, un lugar de tefilá, azul. ¿Lama? ¿Por qué? Porque estás bajando el nivel
del lugar que es lugar de Torah a un lugar de tefilá. Queremos vender un Bet Knesset para comprar Bet Midrash. Para hacer un Bet Midrash. De Pashtut está permitido, pero al revés, vaya, estás bajando. Malim Bakodesh, Velo Moridim. ¿Y dónde vamos a rezar si estamos ¿Ah? Si vendemos el Beit Knesset para comprar. En el Bet Midrash. Ahí sí. La Gemara dice que Abaye buscaba hacer tefilá en el lugar que estudiaba Torah. Correcto. Así sí. Tutomere, otra vez, por el mismo motivo. Más de Meshanet, tefilá es una cosa, Torah es otra cosa. ¿Por qué tienes que mezclar? Son dos mitzvot diferentes, son dos direcciones diferentes. No. Yo quiero conectar mi tefilá con la Torah. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la Torah es la fuente, es la plataforma también de mi tefilá. Y de esa forma mi tefilá está en otro nivel y en otra categoría. Porque solamente la Torah es la que le da shefa, le da abundancia y vida y kedushá y luz a todos los mundos. Mitam she'i lemala mikulam. ¿Por qué? Porque la tefilá, ¿qué? Entonces, de alguna forma podemos decir, para resumir, la Torah es mi lemala lemata y la tefilá es mi lemata lemala. La Torah es algo que viene del Shamaim, de arriba hacia nosotros. O sea, cuando nosotros estudiamos Torah, nos estamos conectando aquí abajo con una luz, con una energía espiritual que es Elioná, que es superior, que está por encima de todo. Cuando hacemos tefilá, el funcionamiento, la dinámica es opuesta. Empieza de aquí, empieza del hombre, el hombre hace tefilá, el hombre alaba, el hombre pide, y eso sube hacia arriba. Entonces, ahora entendemos, para que lo que yo hago aquí suba hacia arriba, primero tuvo que haber bajado hacia mí una fuerza contundente, una energía como la de la Torah, y en base a esa fuerza, entonces ahora yo puedo, por medio de mi tefilá, regresar y nuevamente conectarme con Akadosh Baruj Hu por medio de la tefilá, por medio de lo que le solicito, por medio de lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque de alguna forma podemos decir que la Torah es la que le da la luz y la dirección correcta a mi tefilá. Porque es una gran pregunta. Bueno, ¿por qué hay que hacer tefilá? ¿Por qué motivo? ¿Para qué yo hago tefilá? ¿Por qué? Porque tengo necesidades, porque tengo carencias. Y necesito jochma, y necesito teshuvá, y necesito parnasá, y necesito refuá. Las mejor, yo necesito todas esas cosas. La pregunta, ¿para qué las necesito? ¿Para qué necesito jochma? Para saber cómo manejar mi celular. ¿Para qué necesito refuá? ¿Para qué? Para estar sano y empezar a patearle a la gente. Para eso necesito refuá, salud. ¿Para qué necesito parnasá? Para ir a gastar el dinero en el casino. ¿Para qué necesito esas cosas, toda esa abundancia, toda esa brajá que viene de Akadosh Baruj Hu? Entonces, para eso necesito la Torah. Porque la Torah te enseña cuál es la estructura de la existencia, y por eso ahora yo sé para qué tengo que hacer tefilá. Ahora entiendo para qué tengo que litpalel. ¿Para qué? Jochma. ¿Para qué? Para poder estudiar Torah, para poder elegir las cosas que corresponden para la avodat Hashem, para servir a Hashem, pedir perdón, limpiar mi alma, hacer teshuvá, pedir refuá, salud. ¿Para qué? Para tener un cuerpo sano que pueda acompañar
¿sí? A mi alma en el servicio a Hashem. Y la parnasá para poder utilizar toda esa abundancia para poder hacer tzedakah y para poder comprarnos unos buenos tefilín y un buen talit y poder respetar Shabbat y poder educar bien a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente vemos cómo la Torá le da realmente la forma que corresponde a la tefilá, y de esa forma la tefilá adquiere su verdadera categoría como corresponde, y no nos conectamos con Hashem pidiendo cosas que no tienen sentido o que pueden llegar a ser dañinas. Esa es la base de la relación que hay entre el mundo de la Torá y de la tefilá. Hafetz Chaim שמירת הלשון שער הזכירה פרק ט"ז. Estamos en el tema del מחלוקת. מחלוקת. ואפילו אם כבר נכנס בעניין המחלוקת וקשה לו להיפרד משאר חבריו הזה, אף על פי כן יראה בכל כוחותיו להסתלק עצמו מהם, וכמו שעשה און בן פלט. טוב, Hafetz Chaim nos explicó, mira, aléjate del מחלוקת como del fuego, pero si ya te acercaste al fogón y ya estás en el מחלוקת, y ya está difícil poder desconectarse de la mafia, a pesar de eso, tienes que hacer todo lo posible con todas tus fuerzas de separarte de esa gente, de los mahloquistas. Y como hizo uno de los que estaba ahí en el grupo de Korach, que se llamaba On Ben Pelet. ¿Ese de dónde sale? ¿Por qué? De Shevet Reuben. De Shevet Reuben. Entonces la Torah dice, Vaikach Korach, Benitzar, Benkad, Levi, Bejule, Bejule, Beon Ben Pelet, que era de la tribu de Reuben. Que era un hombre que tenía presencia. Una mujer inteligente. Shaya Mitchila, que al principio estaba junto con el equipo de Korach. Pero al final, después más adelante, de repente On Ben Pelet desapareció del mapa. No aparece su nombre. Entonces preguntan, ¿a dónde se fue On Ben Pelet? ¿Y de dónde vino? Se fue para tomar vacaciones. ¿A dónde se fue? Que no aparece. No aparece. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, כמו שאמרו בפרק חלק ולקח לו נענש בבוא את פקודתם. Entre Jajamim dicen de que la diferencia entre Korach y On Ben Pelet es la esposa que tenía. La esposa que tenía. ¿Sí? Hay esposas que cuando ven que el esposo no le dan suficiente cabot o respeto, dicen, ¿cómo no te dan? Ve y diles que tú eres mejor y que... Entonces ella pone, ¿cómo se dice? Pone leña para que el esposo vaya y exija sus derechos. Y ahí empiezan todos los problemas. Todos los problemas. Pero hay mujeres que le dicen a su esposa, ¿qué te metes en esas cosas? Déjalos que se peleen entre ellos, tú hazte a un lado. Igual, si vas a estar de este lado, no vas a ganar nada. Si vas a estar del otro lado, tampoco no vas a ganar nada. Entonces, ¿sabes qué? Hazte a un lado y se acabó el asunto. Y así dice el Midrash, que cuando lo vinieron a buscar a On Ben Pelet a la tienda, toda la señora salió sin Kisui Rosh. Y todo, como Ban Korach era muy religioso, ¿najón? Y ¡ay! ¡No se puede! ¡Nos vamos de aquí! ¡Cheniut! ¿Sí? Entonces así salvó a su esposo. Así salvó a su esposo. ¿Ah? Eso es lo contrario de Korach. ¿Najón? Y la esposa de Korach le puso leña al fuego. Le dijo, no, tú tienes que ir, tú vales, y tú esto, y tú lo otro, que
¿qué le pasa a Moshe? ¿Qué le pasa a Aarón? ¿Y ellos quién los eligió? Mejor. Entonces al final siempre las que tienen razón, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las que gracias a ellas es lo que vivimos en la vida? Gracias a las mujeres. Si tenemos una buena mujer, adelante. Y si no, bueno, ahí vienen los problemas. La mujer sabia edifica su casa, agradece con sus manos. De ese pasuk sale el Midrash, ¿no? Como dice, Chochmat Nafshim Banta Beitá, la sabiduría de las mujeres construyó su casa, Veivelet, y la tonta, y Arsena, la destruye. También que los buenos hijos son la vergüenza de la madre y la honra del padre. Dijo el más y por eso, en su momento, On Ben Pérez te salvó y no fue castigado. Entonces va a venir el Yetzer Hara y le dice, mira, si no te hubieras metido, Meile, pero ya estás, ya te metiste. Entonces, el que empieza con el mahloket, que lo termine, no que lo deje en la mitad. Es como la mitzvah, empezaste una mitzvah, termínala. Entonces también, empezaste el mahloket, ¿qué? ¿En la mitad te vas a ir del mahloket? Termínalo ya, y después de que terminaste un mahloket, ya después en la próxima vez piénsalo otra vez. Entonces, no, y que van a decir de mí, este ya tiene miedo, ya no quiere meterse, miren, pobrecito, sí, no quiere enfrentarse a la verdad, yo qué sé, Entonces, dicen Jajamim, es preferible avergonzarse aquí 1000 veces y no dejar la vergüenza para ahí arriba. No dejar la vergüenza para ahí arriba. Porque aquí la vergüenza empieza y termina, y allí empieza y nunca acaba. No, dice Rab, más vale aquí corrió que aquí murió. ¿Qué? Mejor. Dijeron Jajamim, es preferible que una persona se avergüence en este mundo frente a algunas personas, y que no pase vergüenza en el mundo venidero, frente a toda la corte suprema celestial. Dijeron Jajamim en Masejet Eduyot, es preferible que una persona le digan, miren qué tonto, miren qué imbécil, miren qué estúpido, miren que esto, todos los adjetivos calificativos. Es preferible que te digan así toda la vida, pero no seas malvado en los ojos de Hashem ni siquiera un momento. Esa es la fuerza de poder apartarse del mahloket. Ad kan, señores. Todo. Anima. Surjan a